Dejo con ustedes al doctor Marcelo Costa Muniz. Gracias, Daniel. Bien, muchas gracias a todos presentes. Gracias a Daniel y Fernando por la introducción. Hoy día me encargo de hacer digamos, un análisis de algunas técnicas. El profesor Benjamín y John ya ha hablado bastante de la técnica de infrarrojo ayer, hoy de la técnica de Raman. Y yo me quedo encargado de hacer como un análisis, digamos, de otras posibilidades de utilización de estas técnicas y algunas otras más que se están trabajando con la parte de estudios de microplásticos. Entonces, la idea de acá es traer cosas complementarias, tal vez cosas que no eran utilizadas para microplástico, pero se están utilizadas ahora. Estas técnicas tienen como objetivo básico trabajar con microplástico, pero en verdad son técnicas que se fueron utilizadas para análisis biológicas, análisis de microorganismos, algunos hasta para analizar células. Entonces son técnicas que aún están en desenvolvimiento, son técnicas que están, digamos, evoluindo en los estudios de microplástico y de polímeros. Pero antes de pensar en las técnicas, nosotros estamos siempre hablando de microplástico y en verdad lo que vemos en el día a día son bastante los plásticos, los macroplásticos y los productos hechos de plástico. Pero cuando estamos mostrando, cuando estamos trabajando la parte de pesquisa, la parte de estudio, en verdad lo que vemos es un contenido mucho más chico, son partículas, pellets, films, todo, fibras. Entonces, esta mezcla de mucha cosa pequeña, nosotros no tenemos tanta idea de dónde viene y cuál es su matriz, digamos. Entonces, entender lo que estamos trabajando y cuál es el objetivo que vamos a utilizar en una muestra como esta es muy importante. Entonces, aquí dejo una pregunta que es, ¿cuál es el objetivo de esta muestra? ¿Cuál es el objetivo de mi pesquisa? La pregunta que voy a responder con estos análisis. ¿Por qué digo eso? Porque, bien, trabajando con infrarrojo, trabajando con la técnica de Raman, nosotros siempre estamos ahí haciendo cuantificación, clasificación, identificación. Y las técnicas que voy a presentar hoy también alcanzan a hacer eso. Algunas se van un poco más lejos, otras no tanto. Pero es muy importante de comprender por qué se va a utilizar ellos. Y además, las técnicas que voy a presentar, algunas de ellas son destructivas, cosas que infrarrojo y Raman no son. Entonces, la pregunta que está queriendo responder son las cantidades de microplástico que se tiene. Si fue la cantidad, creo que las técnicas convencionales te alcanzan muy bien. Quieres hacer una caracterización física como el tamaño, color y forma. Estas son cosas que siempre vemos en trabajos de microplástico y cómo estamos clasificando físicamente ellos, pero no necesariamente son la parte principal de la pregunta que queremos responder. Muchas veces alcanzamos la caracterización química con infrarrojo y Raman, pero estas técnicas también tienen limitaciones. Uno de los más comunes son los tamaños de las partículas que a veces no se alcanza a clasificar y no se alcanza a identificar. Otro que es un problema, digamos, que está aumentando en medio ambiente es comprender qué tiene estos plásticos, porque sabemos que son polímeros, sabemos que son materiales plásticos que tienen cosas que son adheridas a él para dar, digamos, funcionalidades como elasticidad, resistencia térmica, otras cosas, pero no sabemos exactamente cuál plástico tiene eso y cuál no tiene y cuáles son. Entonces, comprender los aditivos y contaminantes también es una cuestión importante. Y una cosa que probablemente va a ser un poco más explorada en viernes, pero acá voy a presentar algunas técnicas que se puede trabajar con eso, es el estado de envejecimiento o la bioincrustación de este material. En medio ambiente hay mucha cosa que no vemos, digamos, el pasado de tiempo y todo que se va cambiando la estructura de este plástico y al final cómo esto puede alterar la estructura final del material que estamos analizando.
Passamos aí, mais uma vez, gostaria de salientar, as técnicas convencionais não estão descartadas. Em verdade, ela sempre vai ser uma primeira, digamos, um primeiro contato com este tipo de estudo. É muito importante que não se perca o hábito de fazer uma boa imagem do material que está trabalhando, um bom preparo e uma boa identificação por microscópio. Hasta porque esto va a ser, digamos, la base del estudio y de la interpretación posterior. Entonces, es muy importante mantener viva las técnicas convencionales. Bien, el profesor discutió bastante de la técnica Raman y bien, ha hablado de todo lo que Chile está haciendo en esta dirección y fue muy productivo, pero hay muchos trabajos que están utilizando la técnica Raman, a veces acoplado a una cosa o a veces somado a un tipo de imaginamiento para hacer, digamos, un mejor detallamiento del material, una mejor interpretación. En este punto, nosotros tenemos la técnica de coherente anti-Stokes-Raman scattering, que es una técnica relativamente nueva y ella utiliza no solamente un feixe un feixe, ¿es feixe está correcto? Dan? Feixe. Ok. Un feixe, pero también va a utilizar otros feiches para sumar y hacer una interferencia, mejorando este tipo de análisis. Ella está muy pareja con la técnica de Stimulated Raman Spectroscopy, porque trabajando junta, esto tiene tenido muchos buenos resultados, alcanzando análisis de 20 nanómetros hasta menos. Entonces, esta técnica busca, en verdad, trabajar un poco más la parte de la estructura del material, identificar y hacer la caracterización. Sin embargo, esta aún está en desenvolvimiento para mejorar la calidad de los datos, porque por ser una técnica que se había trabajado antes con la parte de células, la parte de pequeños organismos, el cambio, principalmente el shift de Raman, tiene que se estudiar bien y hacer una buena literatura. Pero ya viene teniendo buenos resultados con este tipo de técnica donde están viendo partículas muy pequeñas, en este caso la graduación gris que está ahí es de 50 micrómetros, entonces estamos viendo partículas muy chiquitas haciendo el estudio asociado del CARS con Stimulated Raman. Entonces, en este caso fue utilizado un imaginamiento sin tratamiento, entonces solamente utilizando los tejidos de los copépodos y aún se puede ver pequeñas partículas que fueron identificadas como plásticos, nanoplástico en este caso. Para otro trabajo también utilizando esta técnica, la intención de ellos era hacer prácticamente solamente un imaginamiento, pero la potencialidad de esta técnica fue tan grande que consiguieron identificar muestras de 20 micrómetros. Y para el estudio que estaba en caso, fue una cosa que no esperaba una resolución tan buena, y esto relata el propio autor, que fue una cosa inesperada, pero buena. Entonces, el alcance de esta técnica se puede tener grandes avances futuramente y aún se mantiene en la escala de una técnica que no agride el microplástico o nanoplástico y probablemente va a tener mejor clasificación, tal vez, en lo estudio de la biota y lo estudio de los animales, principalmente los microorganismos. La técnica de Stimulated Raman también está evoluindo para una cosa que aún falta, que es la análisis en campo. Muchas veces nosotros salimos a muestrear y obviamente hacemos muestreos que llamamos de cegos, porque solo vamos a ver lo que muestreamos cuando estamos en laboratorio, cantidad de todo. Y el desenvolvimiento de esta técnica es utilizar este tipo de material
para conseguir hacer identificación de tipos de polímeros en campo. Obviamente, aún está en desenvolvimento. Era una técnica que estudiaba principalmente clorofila, trabajaba con hojas, via cómo el Raman se comportaba con este tipo de información. ¿Qué pasó? Es que por una curiosidad de aplicación cambiaron el comprimento de onda de algunos microplásticos y vieron que sí se podría hacer esta clasificación. Entonces, hoy ya se tiene una buena respuesta para esto, principalmente del plástico PET, poliestireno, polipropileno y polietileno. El nylon es una cosa que creo que es compleja porque el nylon puede tener también algunas variaciones que no necesariamente es un único nylon. Entonces, aún no se clasifica muy bien, pero ellos ha hecho este tipo de clasificación. Entrando aún en la charla que ha dado John ayer, hablando del microfitir y fitir, ¿qué pasa? Es que esta técnica hoy es una de las más aplicadas para estudio de caracterización e identificación de los microplásticos y hay mucha cosa aún a se aprovechar de ella. Entonces, muchos trabajos están asociando, así como el Raman, diferentes técnicas de identificación o a veces técnicas de observación del microplástico y utilizando el infrarrojo para una clasificación química. El Atomic Force es una técnica que, bien, tiene distintas aplicaciones, utilizan básicamente como una correlación de una variación de una punta, principalmente la variación física de una punta a través una variación de energía que está asociada a ella. Y por este tipo de variación se puede tener fluctuaciones que se puede correlacionar principalmente con el feixe emitido o la distancia de esta punta a un determinado material. ¿Qué pasa? Es que esta técnica es tan sensible que se puede utilizar plásticos muy pequeños hasta la casa de los nanómetros. Entonces, utilizar esto asociado a una técnica de infrarrojo o de Raman, que voy a hablar un poco a frente, es una manera de conseguir asociar una identificación de una partícula muy chica y aún hacer la clasificación química. Entonces, la técnica tiene como objetivo principal tener la asociación de un láser de infrarrojo con la variación de esta punta de prueba. Y la punta de la técnica tiene una banda absorbente que va a ser detectada por la emisión de los láseres de infrarrojo en ella. Y este tipo fue utilizado para identificar algunos microplásticos. En este caso, principalmente, donde fue creado una fina camada de aproximadamente 100 nanómetros, que fue hecha puramente de poliestireno y utilizaron la técnica de Atomic Force para hacer la clasificación. Este trabajo compara obviamente el tipo de material con la técnica de FITIR, porque estaban utilizando un infrarrojo para hacer la clasificación y la resolución tanto para 100 nanómetros cuanto para 1000 nanómetros se pudiera ver la clasificación asociada al espectro de FITIR común, digamos así, que fue hecho con un microfitir. Pero, como dije, esta no necesariamente puede ser aplicada solamente al infrarrojo. Hay trabajos que utilizaron la misma física de la Atomic Force para hacer una medición con Raman. ¿Qué pasa en caso de Raman? Es que como tiene bastante, por ejemplo, la gran ventaja de Raman es que como hay bandas que el FITIR no consigue identificar por cuenta de, bien,
el aire muy húmedo, cosas así, el Raman te puede sacar esto. Pero el problema de Raman es que el señal es muy chico, muy bajo, y tiene que potencializar bastante la energía que se utiliza, y esto se puede dañar, perder calibración del equipamiento por eso. Pero bien, este trabajo ha hecho un servicio espléndido y ha hecho medidas de microplástico con este tipo de técnica. La otra técnica que se está utilizando es bastante asociada a esta Atomic Force, pero la verdad es que este no se va a utilizar directamente la variación, se va a utilizar lo scattering, lo feixe que se ha espalhado de este material. De eso se tiene una eficiencia muy grande, pero aún los errores son poco grandes también. Este tipo de técnica fue aplicado antes para células y tejidos muy finos, y vieron la potencialidad de utilizar para, por ejemplo, filmes de plásticos y partículas muy pequeñas. Y bien, el resultado fue bien promisor, conseguindo hacer una clasificación, pero ¿qué pasa? Es que este material era un material puro. En las conclusiones de este artículo concluye que materiales que vienen con mucha contaminación o tal vez con mucho material, digamos, orgánico asociado, se pierde un poco la resolución de este material, del espectro de medida, y bien, puede tener un poco es complicado hacerlo tal vez con a muestra de campo. ¿Qué pasa? Es que estas técnicas, como dije, son técnicas que no fueron diseñadas para microplásticos, están se cambiando, pero este tipo puede utilizar, por ejemplo, la plataforma Simple, que es una plataforma que tiene diferentes librerías que son gratis, y librerías de micro y nanoplásticos para fitir. Utilizando la librería del Simple, consiguió clasificar los plásticos utilizando esta técnica. Son cosas alternativas, son cosas que no necesariamente todos vamos a tener acceso, porque ¿qué pasa? Es que muchos utilizaron esto por tener la técnica libre en su laboratorio. Además, tal vez su estudio necesite de una interpretación de nano y tal vez un laboratorio cercano tenga esta posibilidad. Aquí dejo como abierto una idea que se puede utilizar para hacer este tipo de trabajo, este tipo de calibración. Bien, esta es una técnica que es muy común en la medicina, es muy común el mercado de comidas, el mercado de fármacos. ¿Y por qué no aplicar esto a microplástico? Esta es la pregunta que hicieron una vez. Y vieron que la resolución que tenía este tipo de aplicación era muy eficiente. Bien, la técnica de resonancia magnética trabaja con una variación de un campo, de una frecuencia, y consigue sacar diferentes interferencias debido a aplicación de este campo, de esta frecuencia. ¿Qué pasa? Es que la fracción que se cambia es tan sensible que pequeños cambios pueden ser identificados y esto puede ser utilizado para una clasificación. La gran ventaja de este tipo de técnica es que, como es tan sensible, la masa utilizada para eso es muy pequeña. Algunos trabajos utilizaron como 0,3 microgramos de plástico para hacer un análisis, eh, pero no son todos tipos de plástico que se puede analizar aún. Hay mucho desenvolvimiento en eso.
Y bien, aquí ya presento tres opciones que fueron utilizadas por esta autora, que vio que el PET se sale buenísimo, lindo, pero cuando se trata de PVC y poliestireno ya tenía un problema. Este es una aplicación que infelizmente necesita disolver. Entonces, en este caso ya se empiezan las aplicaciones que infelizmente se destruye el plástico y no se puede aprovechar. Entonces, tengo que siempre lembrar que utilizar estas técnicas tal vez sea la última instancia. Hágalo todo lo que puede antes de empezar a utilizar esto para que no se perda cualquier información durante el proceso. Entonces, en este caso, había esta dificultad que sería separar el pico del solvente de algunos picos de plástico, pero además con bastante calibración y bastante computación de deconvolución, es posible aún utilizar esto para una clasificación. La gran ventaja es que este es cuantitativo. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una muestra que quieres saber si hay presencia de plástico, se puede utilizar una curva de calibración para intentar identificar cuánto de plástico hay en una muestra desconocida. En este caso, hicieron una curva de calibración de PET y por eso el cromatograma que había presentado antes era un espectro que fueron calculados los resultados en términos de masa de microplásticos por ml de solvente. Entonces, esta técnica es una técnica ya muy innovadora, aún no utiliza un proceso que voy a hablar un poco más a frente, pero ya se ve como una alternativa para una clasificación de muestras de nanoplásticos o hasta mesmo muestras mezclas que no consegue clasificar en infrarrojo y Raman. Este ya se fue un poco más adelante con la técnica de Raman, donde utilizaba dos tipos de plásticos como referencia para hacer la clasificación. Y la idea de él no era hacer una clasificación independiente, pero sí utilizar una matriz compleja para hacer una clasificación más, digamos, más de mezcla, más de cosas que están mezcladas en medio ambiente y no se consigue separar para un análisis en un FITIR o tal vez un Raman. Entonces, utilizó los espectros bases de los plásticos para intentar identificar la mejor correlación que tuve para los sedimentos. Fue con poliestireno y en este caso se pudiera identificar, pero no se podría cuantificar en este caso porque, como ves, el cromatograma tiene bastante turbulencia. La última técnica que voy a hablar, que tal vez sea también un poco destructiva, esta técnica antes de entrar en la parte del tema que me gustaría de traer, que es la parte de nuclear con espectrometría de masas. Esta es una técnica que es una microscopía electrónica, un scanning electron microscopy. Esta técnica es muy útil para materiales, principalmente para identificación, caracterización, y fue muy útil para la compañía de electrónica, principalmente para identificar puntos de degradación dentro de sitios electrónicos. Y en este caso se utiliza la verdad no de un feixe de luz, pero sí de elétrons. Entonces, se pone un feixe de elétron directamente en la muestra y por la diferencia de este feixe se puede tener una idea de toda la estructura de una partícula, desde las ranuras, lo contorno, todo. Y la grande ventaja de esta técnica, que además que hace todo el contorno, también te puede hacer como un scattering para los rayos X. Entonces, con este scattering que sale del golpe de electrón en la partícula,
te puede tener informaciones de los átomos que hay en este material. Entonces, en este caso, este trabajo utilizó dos microplásticos muestreados en arena, si no estoy enganado. ¿Y qué pasó? Y es que tenía toda la estructura, este está en la escala de los 100 micrómetros, pero no alcanzaba a hacer una clasificación química en su laboratorio. Entonces, lo que hizo él fue primero hacer la microscopía electrónica e intentar identificar lo que había ahí. Entonces, utilizó eso para identificar prácticamente 6 o 7 metales que había dentro de este plástico y clasificó estos metales como contaminación, pero también podría ser esto como aditivos o hasta mismo como agregados de biofilm y otras cosas. Esta técnica también es la principal técnica que están utilizando para hacer identificación de las fibras que se encuentran principalmente en muestras de agua. Eh, el profesor Benjamín creo que en Marte había hablado de un poco de este tipo de, en martes no, en lunes, sobre la cantidad de material que a veces se encuentra adentro de la agua potable o la agua tratada. Y muchas veces no conseguimos clasificar porque son fibras muy chicas o son fibras muy finas. Y con esta técnica al menos se puede hacer como un contorno o pelo menos una clasificación de forma y de estado. En este caso, la idea era solamente la identificación, pero hay algunos trabajos que traen también la caracterización por XRF y otros que en verdad utilizan la estructura de la fibra para intentarlo hacer una identificación de fuentes, pero aún están en estados muy primitivos de investigación. Solamente es como una propuesta de cómo hacerlo, pero aún no hay una determinación de cómo utilizar eso. Bien, ahora voy a entrar básicamente en solamente técnicas destructivas. Entonces, de aquí en diante, este tiene que ser una decisión tomada después de tener todo que precisa de imaginamiento, clasificación que sea, porque la idea acá es destruir el plástico para hacer la análisis. Pero antes voy a adentrar en un poco de la parte de teoría para algunas técnicas de esta, pero creo que es muy importante para los siguientes días. Entonces, voy a hablar un poco de isótopos. Isótopos por sí solo tiene su nombre advindos de la idea de que es un átomo que tiene el mismo número de protones. Entonces, nosotros tenemos aquí como ejemplo el carbono que tiene lo isótopo 12, lo isótopo 13 y lo isótopo 14. Ambos de ellos son carbonos, ambos de ellos poseen el mismo número de protones. Entre tanto, la masa y los números de neutrones no son exactamente idénticos. Para muchos puede no parecer una gran cosa, pero en verdad esto causa una diferencia muy grande en la naturaleza. Entonces, naturalmente usted puede tener todo pero no en mismas proporciones. Y esto pasa para todos los elementos. Acá traigo algunas cantidades de distintos elementos. Entonces, para el carbono, por ejemplo, el carbono 12 son casi 99% de toda masa que hay en el ambiente, en cuanto para el carbono 13 es prácticamente 1%. Y se utiliza muchas casas decimales, prácticamente de esa a menos 12 casas decimales, va a tener la concentración del carbono 12 en la atmósfera. Entonces, son distintas estas concentraciones. Obviamente, esto también tiene una correlación
con la localidad y todo, la cantidad de industrias, esto puede cambiar de localidad a localidad, pero esto es más una visión, digamos, media de cuánto se tiene en la atmósfera. ¿Y qué pasa? Es que naturalmente nosotros estamos absorbiendo eso y creando una relación entre estas cantidades. Entonces, nosotros en verdad somos un cuerpo hecho de distintos núcleos. Y estas proporciones se mantienen en nuestro cuerpo, así como se va a mantener en un vegetal, así como se va a mantener en suelo, pero no idénticamente. Entonces, acá yo presento, por ejemplo, algunas proporciones de masa que tenemos nosotros. Puede ver que la diferencia es muy grande. Para el carbono tenemos 11 kilos más, en cuanto para el carbono 12 tenemos 11 kilos, en cuanto para el carbono 13 tenemos apenas 137 gramos. Para oxígeno, la misma cosa. El caso de oxígeno también se pasa que no es solamente un isótopo estable, tiene isótopo 16, 17, 18. Y así se pasa para muchos más. Pero la idea es que estos isótopos, ellos tengan una relación asociada a cada matriz. Entonces, cuando se va, por ejemplo, a un ambiente y mide una planta, va a tener una razón isotópica, que es el nombre que se da a eso, relativa a esta planta. Se va al suelo, se va a tener una razón isotópica del suelo. Se va a la atmósfera, va a tener una razón isotópica de la atmósfera. Y todas ellas tienen una correlación con la taja de carbono que se procesa, con la taja de carbono que hay en la atmósfera. Entonces, todo esto está vinculado y además se puede trazar. Entonces, la idea de utilizar estos isótopos es justamente la capacidad de buscar la fuente de donde vienen estos isótopos. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se ocurre eso? Hay un proceso que se llama fraccionamiento isotópico y este proceso es un proceso que puede ocurrir sea por proceso físico, químico, biológico, y cada isótopo tiene una facilidad de conseguir, digamos, se transferir de acuerdo con el proceso. Entonces, acá pongo un ejemplo como si fuera a subir una etapa de energía y el carbono 12 tiene más facilidad que el carbono 13. Pero hay, por ejemplo, plantas en medio ambiente que los procesos metabológicos, los procesos de fotosíntesis, tienen preferencia por el carbono 13 y no por carbono 12. Entonces, cada tipo de cosa va a tener una preferencia. Y esta preferencia es la base que utilizamos para caracterizar fuentes. Y esto se da en una gama de cosas. Puede utilizar para muchas cosas en el medio ambiente y, más una vez, somos curiosos, somos científicos, ¿por qué no utilizar esto para los microplásticos? Entonces, la idea de este fraccionamiento isotópico es hacer una correlación, y acá es una correlación que comúnmente fue definido, que va a ser el número de lo isótopo pesado sobre el número de isótopo leve. Entonces, cuando hablo de isótopo 13, delta isotópico de carbono 13, no es que estoy considerando solamente el carbono 13, pero sí la razón del número de carbono 13 por el número de carbono 12. Pero este número, como vimos las proporciones en la atmósfera, es un número muy pequeño. Y además, nosotros tenemos que definir estándares. No podemos utilizar esto de cualquier manera. Entonces, por eso se utilizó la notación delta, que la notación delta le da en consideración el eje de una muestra, así como el eje de un estándar. Y este eje de un estándar va a ser un estándar que se queda definido para todos. ¿Por qué esto? Por convención. Para que cada uno presente un dado individualizado con un estándar secundario que tiene en su laboratorio y no sea comparable de una manera general. Entonces, la idea es que estos estándares sean
digamos, determinados por una agencia, y aquí apresento algunos de los más comunes, eh, para que tú puedas comparar con otro. Entonces, mesmo assim, utilizando esta notação delta, o que passa é que continua um valor pequeno, um valor grande, difícil de escrever e fazer tablas gigantes. Então, para contornar isto e para se quedar algo mais visível, mais bonito, se cambiou a uma estrutura que a apresentação de los dados se dá por uma multiplicação deste valor por 1000 y la presentación de este dados se da por un delta 13C, que es un número por 1000 relacionado a un padrón. Entonces, por ejemplo, cuando le presento el delta 13C es menos 25 parte por 1000 PDB, es que el delta que hay calculado yo tiene menos 25 parte por 1000 relacionado al PD Bellamit. Se hago esto para el delta de DC de menos 12 parte por 1000 vezes no, la misma cosa. Quiere decir que la muestra que tengo tiene menos 12 parte por 1000 que este padrón que estoy presentando. ¿Por qué digo eso? Porque mucha cosa se presenta de esta forma y para comprender, principalmente cuando se está comparando, es necesario utilizar estos valores y bien, tiene que estar, digamos, adaptado a este tipo de nomenclatura. Entonces me paré un poco para hablar de la teoría. Además, entrando aún en la teoría, es que hay conceptos que son muy necesarios para las técnicas que voy a hablar a frente. Uno de ellos es la parte de cromatografía. El término cromatografía es un término bonito, pero podemos pensar en esto como una separación. La idea son separar materiales. En una muestra única, quiero separar ella de alguna forma. La mejor forma es separar por masa. En lo caso de la cromatografía, no se separa solamente por masa, pero por afinidad. Entonces, esta cromatografía líquida, que haces básicamente es tener una fase estacionaria y que el material que se quiere separar se va a pasar por toda esta fase estacionaria en tiempos diferentes. Para cada tiempo voy a tener un tipo de material que quiero yo. ¿Por qué se utiliza eso? Básicamente porque cuando se tiene muchas mezclas, lo ideal es trabajar con material individualizado. Y además, cuando se tiene mucha mezcla, no quiere que una cosa se quede arriba de otra y se cause un problema en la interpretación. Entonces, la determinación de la fase estacionaria, la determinación de la separación de estos materiales son muy importantes, tanto para cromatografía líquida cuanto para cromatografía gasosa. Cromatografía gasosa es un poco más, digamos, bonito la separación porque cuando se tiene una fase líquida, tú vas a trabajar con una columna de 20 centímetros y tiene que manejar bien los químicos para que se separe bien los materiales. Con la columna gasosa se puede tener metros de columna gasosas. Entonces, esta columna que puse acá es un modelo que tiene como 60 metros ahí. Entonces, una separación que ocurre en 20 centímetros y una separación en 60 metros, se puede tener separaciones mejor. Pero la idea de la separación de la columna gasosa es que puede tener más material separado también. Ambas, obviamente, separan por masa, principalmente porque una utiliza un gas de arrastre y la otra utiliza la gravedad. Pero la fase estacionaria es extremadamente importante. ¿Por qué digo eso? Porque a veces se no piensa en lo material que se va a poner ahí, se va a ver mucha cosa mezclada que no sabe el motivo, y el principal es porque la fase estacionaria no era suficiente para separar este tipo. Pensando en la cromatografía, si tengo una separación por masas, tengo que analizar cada uno individualmente.
Y para eso se utiliza la espectrometría de masas. Esta espectrometría utiliza lo concepto de tener un material que va a ser ionizado y debido a los iones que son acelerados, se aplica un campo magnético y por cuenta de un desvío por cuenta de este campo magnético, se puede separar en una determinada área. Obviamente, estamos tratando acá de un ajuste muy fino, muy delicado, y la idea es separar átomos. Entonces, esta estructura fue hecha para separar átomos que tienen masas muy parecidas. Entonces, la separación se va a ocurrir, por ejemplo, como estábamos hablando del carbono, se podría separar el carbono 12, 13 y 14. Como esta técnica está voltada para los isótopos estables y obviamente la concentración de carbono 14 es tan chica que no alcanzamos a ver. Esta técnica se puede ver a la parte de la razón isotópica de lo carbono 13 por 12. Pero además, esta técnica se utiliza para azufre, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y para algunos otros más, pero tiene que hacer unos pequeños cambios. Entonces, cuando tengo esta espectrometría de masas, que voy a hacer esta separación, el ion que se forma, él no se forma únicamente, él no es, digamos, un único ion que se va a formar. Cuando se pone una gama de material en un campo, en un filamento ahí que está energizado, se va a tener varias partículas ionizadas. Pero si tiene un material que es individualizado, entonces estoy pensando, por ejemplo, si estoy poniendo solamente cadenas carbónicas iguales ahí, la quiebra de esta cadena siempre va a ser igual. Entonces, si tengo la misma cadena de carbonos siendo quebrada pelo mismo filamento con la misma energía, se puede tener distintas quebras, pero son las mismas siempre. Entonces, este padrón de quebras, este padrón de iones que se puede formar por la quebra de un hidrocarboneto, es un padrón que utilizamos para identificar cada pico que vamos a ver después. Y además, cada uno viene con una relación comparable de masa 44, 45 y 46, que en este caso se refiere al CO2, que es el gas que se forma en el equipamiento. Entonces, al final, cuando se tiene una cromatografía con la espectrometría de masa, ¿qué pasa? Es que separa grupos de hidrocarbonetos y cada grupo de hidrocarbonetos se va a ser ionizado juntamente. Entonces, cada pico de ese representa un grupo de carbonetos que fue ionizado al mismo tiempo. Y al final, ¿cómo puedo saber qué grupo de hidrocarbonetos es este? Yo voy a utilizar entonces la relación que llamamos de carga-masa, que es la quebra de iones que había comentado antes. Y por esta relación de carga-masa, voy a hacer una identificación de este hidrocarboneto que había yo. Una vez que tengo esta identificación para todos, yo puedo describir este material, que era antes una mezcla de muchas cosas, ahora por partes e identificar todo que hace parte de este material que había ponido ahí. Entonces, la técnica es muy utilizada y voy a hablar aquí de muchas diferencias, pero cuenta con una necesidad de calibración muy detallada. Esta técnica que es la Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, que es el espectrómetro de masa, acoplado a un ICP, las personas conocen el nombre ICP, pero básicamente lo que hace esto es crear un plasma de un material y hacer mediciones de él por diferencia de masa. Esta técnica tiene como objetivo hacer cuantitativos de átomos, perdóname, y
Para el microplástico, nosotros sabemos que lo mayor número de átomos que se hay son los carbonos. Pero tú puedes utilizar, por ejemplo, una marcación como hizo este paper para identificar la proporción de carbono que se hay para otros elementos. Y por ahí utilizar, por ejemplo, esta relación de carbono a otros elementos para clasificar el tipo de plástico, o pelo menos identificar la presencia de plástico. En este caso fue solamente una identificación, pero este paper ya se utiliza de varias bandas, principalmente de varias medidas a lo largo de un plástico para hacer una clasificación más detallada de los metales que había asociado a este plástico. Entonces, para cada scan que ele estava haciendo com intervalos de 50 micrómetros, ha hecho un análisis de este plástico. Y qué pasa es que para cada análisis va a tener una respuesta un tanto cuanto individual de esta fracción del plástico. Entonces, para este tipo de técnica ya se puede llegar a una clasificación, una identificación y también calcular niveles de aditivos o niveles de contaminantes que está asociado a cada plástico o microplástico, y en algunos casos aún se puede alcanzar la medida de nanoplásticos. Entonces, esta es una técnica que utilizaban mucho para hacer caracterización de materiales generales. Están ahora implementando la medida de plástico, de microplástico con ellos. La siguiente es una técnica que aquí ya es una destrucción, digamos, menor, pero aún se puede destruir bastante. Pero la idea de esta técnica es sacar partículas o iones de la superficie del material y a través de la energía de este iones, la masa de este iones, separar ellos para una identificación y una caracterización. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Una vez que tengo una energía muy grande que estoy poniendo ahí, pero si es estable, se va a quebrar siempre, digamos, de la misma forma. Entonces va a tener fragmentos conocidos. Y estos fragmentos conocidos son los fragmentos que se utilizan para clasificar los plásticos. Como hablé, esta es una técnica que necesita calibración detallada. Entonces, se va a utilizar un material que no conoces y quieres hacer una identificación puramente. Puede utilizar tal vez referencias y literatura, pero la mejor parte es tener un material puro, un material que conoces lo que es para hacer, crear su propia librería de fragmentos. En este caso, por cuenta del alcance de focalización, se puede hacer en partículas chicas y partículas mezcladas. Entonces, ele había utilizado un filtro para filtraje de una muestra y, bien, utilizó este filtro para focalizar donde había identificado que podría ser plástico o no, y ha hecho la confirmación utilizando la biblioteca propia que había ahí. Y aquí se puede ver que está utilizando partículas que son muy chicas, muy pequeñas, y están a veces muy pegadas una a otra, pero aún consegue ver diferencia en el número de fragmentos, el tipo de fragmentos que se obtiene de cada uno. Esta técnica está indo en dirección, digamos, a una clasificación más detallada, y algunas personas ya empiezan a utilizar este para discutir problemática de los microplásticos. Una problemática muy grande que es la cuestión que muchos hablan de degradación, de envejecimiento, es que hay cambios en los plásticos que están en el medio ambiente, y estos cambios pueden agregar material. En el caso de esta técnica, podemos ver algunas variaciones en materiales que fueron dispuestos a un tipo de degradación. Y fue visto que empieza a aparecer algunos componentes que no había antes.
aún estamos, y cuando hablo estamos, porque hay mucha cosa abierta en este ramo, pero aún estamos caminando para mejorar lo que percebemos que es una interferencia o no. Entonces, este es un trabajo, digamos, primario, un trabajo que explora de una manera primitiva la idea de uso de degradación. Una otra técnica que se utiliza básicamente para una cuantificación de carbono y una identificación de los microplásticos son la técnica de análisis elemental. Eh, Sabemos que hay distintos polímeros, distintos monómeros incluso, y básicamente la formación de él siempre se da por carbono, carbono con hidrógeno, carbono con oxígeno. Y estas razones isotópicas pueden ser utilizadas para caracterizar cada tipo de material. Entonces, por ejemplo, si tengo un PVC que tiene cloro, pero no tengo la razón isotópica de cloro, puedo utilizar la razón isotópica de carbono y hidrógeno que hay ahí. Da misma forma que cuando tengo un tal vez un polipropileno, voy a tener solamente carbono, hidrógeno y oxígeno y va a tener otro tipo de razón isotópica. Estas diferencias se dan principalmente por cuenta de que el proceso de creación del plástico causa distintos fraccionamientos isotópicos. Y este distinto fraccionamiento isotópico es lo que queremos investigar. Entonces, uno de los primeros trabajos que intentó hacer una correlación de fuente con plástico fue este trabajo que ha visto cómo midió la planta que, que utilizan para hacer los plásticos, miró los valores de razón isotópica y después hizo lo mismo após la creación del plástico. Obviamente hay un poco más de fluctuación en los valores del plástico, pero aún se quedan bien parecidos con la fuente que se está trabajando. Y esto estoy trabajando obviamente con fuentes de material no biodegradable, pero de fuentes vegetales, porque cuando vemos los resultados de fuentes de petróleo son bastante distintos. Este era un trabajo que se ponía a mirar estas distinciones y percibió que la proximidad del isótopo del plástico con el isótopo de la fuente es bien parecida. Entonces, una gama de trabajos se empieza a utilizar para intentar hacer distintas calibraciones y distintas clasificaciones. En este caso, por ejemplo, ele utiliza materiales, digamos, no es pristinos, pero materiales que considera muy limpios con materiales que son mezclados o até mesmo reciclados. Y lo grande diferencial que he visto es que hay sí una gran diferencia en los plásticos que vienen de las plantas C3 y las plantas C4. Además que eso, se ponió a hacer una clasificación principalmente utilizando los dados mezclados con las fuentes de C3 y C4 para intentar ver si puede crear un parámetro de determinación de dónde viene el plástico. Obviamente, este es un trabajo primario. Puedo volver acá apenas para mostrar que los valores del delta de hidrógeno tienen un cambio muy grande por cuenta de la dificultad de mantener una razón isotópica bien precisa de este material, pero además la correlación de los datos a respecto de las plantas C4 y las plantas C3 se fuera muy bueno y así se alcanzó interpretar cómo esto podría ser utilizado como fuente. Obviamente, no puedo decir que todo material va a poder ser clasificado de esta forma, pero es un buen principio para utilizarnos como línea de estudio y principalmente introducir más informaciones, porque, por ejemplo, hasta ahora muy pocos trabajos han intentado utilizar la técnica para cálculo de delta oxígeno.
Entonces, tal vez incrementando una medida de delta oxígeno con delta hidrógeno, tal vez se puede traer más información al respecto de eso. En este trabajo, la idea ya se pasa de una variación no de fuente, pero sí de diferencia en las matrices de los materiales dependiendo del uso. Obviamente que acá se ve una diferencia de lo petróleo que tiene una fluctuación muy grande y esto se debe a los procesos de fraccionamiento que se da por el tipo de plástico, pero se ve que hay plásticos que tienen asignaturas isotópicas muy distintas. Entonces, esta información se puede utilizar para una caracterización no solamente del tipo de plástico, pero también de qué tipo de formación tiene a respecto de la creación del plástico. Estábamos trabajando con plásticos que eran, digamos, comprados o tal vez no necesariamente utilizados, pero tenemos una problemática muy grande. Cuando este plástico está en medio ambiente, ello se pone a exposición de mucha cosa. Y cuando digo mucha cosa, es mucha cosa. Entonces, solamente si pensamos en la cantidad de microorganismos que se puede vivir en este microplástico, es gigante. Y cada tipo de organismos que se vive ahí puede agregar una información, una, ¿cómo voy a decir? Agregar una cantidad significativa de material, una fixación de material en este plástico. Y cuando mostramos, no sabemos cuál necesariamente fue todo el proceso que se pasó él. En verdad, estamos viendo un resultado de una mezcla muy grande de trabajos que ha hecho por toda a comunidade de microorganismos, medio ambiente, fatores de estresse, caminho todo, que às vezes não nos hace falta compreender estes processos para identificar as fontes de plástico. Então, quando vamos trabalhar com muestras ambientales, devemos ter em conta que todo esto es una grande mezcla de cosas y no un plástico individualizado. Adentro de eso, este trabajo buscó hacer una clasificación del desgaste del plástico por cuenta de diferentes estresores. Primero ha hecho una cuantificación del delta isotópico de carbono y comparado con la referencia que había puesto antes, esta que tenía diferencia del petróleo y algunos otros. E aí visto que, mesmo sem nenhum tipo de estressor, já há uma variação que pode ser significativa. Mesmo assim, se puse a poner este tipo de plástico em diferentes estressores, UV com água, há calentado e também há posto em água caliente. E estes valores isotópicos tiveram modificação, mesmo fazendo isto por bem pouco tempo. Modificações que, para os cálculos estatísticos, foram significativas. Então, são modificações que se podem ocorrer também no meio ambiente. E, bem, como falava João ayer, identificar este tipo de variação principalmente por la técnica de Fitir y de Raman, es un poco complicado, pero tal vez utilizando los valores de delta de carbono, tal vez delta de hidrógeno, puede ser una manera de conciliar interpretaciones y hacer esto de una forma más eficiente. En este caso, él ya ha hecho como había dicho, que es utilizar los picos del carbonio que se tiene en el grupo del FITIL, juntamente con el delta isotópico. Para lo polietileno no se ha visto ningún cambio en lo delta isotópico, pero para las otras fuentes que había trabajado, sí se puede ver que se cambia. Es poco, pero se cambia. Este tipo de interpretación obviamente tiene un poco de, digamos,
influencia de muchas cosas. Tenemos que avaliar bastante los datos que estamos mirando porque una variación muy pequeña de delta puede ser muy significativa. Entonces, para el delta carbono 13 haber variado tanto, puede ser sí significar niveles de degradación. Pero además tenemos que tener en cuenta que hay mucho estudio a frente para explorar este tipo de análisis. La técnica que voy a abordar ahora es una técnica un poco más compleja porque esta técnica utiliza de la cromatografía, pero lo que pasa es que no es una cromatografía como había dicho antes. Antes de esta cromatografía, lo que tenemos que hacer es un proceso de pirólisis. ¿Y por qué tenemos que hacer eso? Obviamente, si vamos a hacer la combustión de una muestra de plástico, vamos a hacer una combustión que sea explosiva, como es la análisis elemental, y en verdad no vamos a conseguir separar nada porque se va a transformar todo en analitos que no son, digamos, identificables. Entonces, esta técnica utiliza un sistema de pirólisis que en verdad va a hacer esta combustión sin agregar oxígeno. Entonces, esta quebra de molécula con este tipo de combustión consegue separar distintos analitos que pueden ser insignificables porque ellos son reproductibles y puede ser analizado por una técnica de cromatografía. Entonces, la idea de la pirólisis es justamente separar cada plástico en diferentes analitos, que son analitos que ya se tiene alguna información, que ya se sabe la formación del plástico y cómo él va a se comportar, y se puede utilizar esto como una librería para identificación de este tipo de plástico después. Entonces, acá tiene este trabajo que ha hecho esta pequeña librería para el polietileno, polipropileno y para poliestireno. Y lo que veía es que en una muestra de mezcla se veía todos estos picos. Pero una vez que están separados, están únicamente identificados, se puede utilizar eso para caracterizar mezclas de muestras y mezclas de polímeros. Entonces, en este caso, ha hecho como una cromatografía de una muestra de mezcla e identificado los tres tipos que había ahí. ¿Cómo hace eso? Utiliza obviamente una calibración individual, donde va a poner el tiempo de retención, además va a poner el tiempo de retención sobre el pico que está identificando en la muestra de mezcla. Entonces, si tú tienes un conjunto de picos, cada uno con un tiempo de retención que no es igual a otro tipo de plástico, tú puedes hacer distintas identificaciones en una única muestra de varios plásticos. Esta es la idea que se fue utilizada principalmente con la comparación con el infrarrojo. Cuando vemos los picos significativos, también se puede hacer con Raman, pero tenemos, por ejemplo, la ligación CH. Esta ligación, obviamente, dije la cantidad de carbono e hidrógeno que hay ahí, y por esa cantidad de carbono e hidrógeno, si sabemos que va a formar un hidrocarboneto, podemos separar por pirólise en diferentes analitos que se pueden ser identificados únicamente. Y lo que utilizaron para este tipo de caracterización fue utilizar los plásticos individuales para criar analitos y de estos analitos hacer la identificación. Y por eso crearon la tabla que había antes. Entonces, muestras de clasificación que pueden ser hechas con infrarrojo también podría ser hecha con la pirólisis. ¿Cuál es la ventaja de la pirólisis? Es que prácticamente todos los contaminantes orgánicos, fitalatos, ésteres y bien, cualquier uno que se puede tener cadenas carbónicas ahí que se puede separar, se puede identificar. Entonces, en este trabajo, la idea principal era saber qué pasa con
los plásticos comerciales. Entonces, ha comprado un plástico puro y comparado con los plásticos que había ahí disponible y ha visto que en verdad los plásticos disponibles venía con una gama de contaminantes, una gama de aditivos que son súper peligrosos. Como hablaba el profesor Benjamín, tiene fitalato, tiene el BHT, que es un problemón. Entonces, este tipo de material son los materiales comerciales, son materiales que están disponibles y probablemente en un proceso de decomposición este tipo de aditivo está dispuesto para que nosotros podamos ingerir o cosas del tipo. Esta técnica tiene este potencial, obviamente la calibración es muy importante, pero presenta muchas ventajas comparada al microfitil. ¿Por qué? Porque primero, es una técnica que se puede trabajar con mezclas en una sola medida y no tiene que se quedar muchas veces peleando por buscar cada partícula, como hablaba el profesor Benjamín, el microrama, a veces es muy difícil y se identifica mucha cosa que no se aprovecha, que son cosas que no son microplásticos, pero es una técnica destructiva. Entonces, es una técnica que tiene que tener un mínimo de material. eh, no es para todo, no se puede analizar todo, por ejemplo, nanoplástico, microplástico individualmente, pero además se puede analizar mezcla. Se puede tener mucha información de contaminantes, mucha información de otras cosas que están adheridas al material y además también no tiene tanta contaminación inorgánica, no va a atrapar, no va a, digamos, ser incorporado en este oh, cromatograma que no va a te molestar en la identificación. De cualquier manera, hay mucha dificultad de hacer eso, principalmente por cuenta de lo precio de un equipamiento como este. Entonces, obviamente, es una cosa que también se debe llevar en cuenta, pero se tiene la posibilidad, creo que es una técnica que se va, digamos, traer muchos frutos para la caracterización de aditivos y contaminantes de plástico futuramente. Una gran ventaja también es que no tiene que hacer tanto preparo, que sea químico o físico. Lo ideal, obviamente, es que no trabaje con muestras muy sucias, pero se no tiene como, digamos, se está en duda si lo que está ahí es una cosa que está muy agregado y no es una suciedad externa, se puede utilizar para el análisis. Y el problema también es el tiempo. Un análisis del microfitil, de microramán, dependiendo, para una partícula sola, se puede demorar a 1 minuto. Obviamente, se va a analizar una mezcla, se va a demorar mucho más. Pero esta técnica, debido al tiempo de cromatografía, el tiempo de separación, es una técnica que tiene bastante tiempo de corrida. Entonces, para una muestra, dependiendo de la cromatografía que hace, aquí fue muy positivo, hay puesto 100 minutos, pero ya vi trabajos que trabajan con 150, dependiendo de la necesidad que tenga que hacer. Haciendo un resumen de técnicas que intenté abordar, obviamente no alcancé todas, son muchas cosas que se están haciendo con microplástico, pero aquí dejo esta imagen que para mí significa una cosa, tenemos que pensar bastante en la pesquisa que vamos a hacer. Hay mucha cosa que se puede hacer con microplástico, pero no podemos alcanzar todas, como dijimos, en Brasil no se puede abrazar el mundo. Entonces, hay cosas que tienen que ser hacer cojas, pero hay muchas cosas que se puede trabajar conjunto. Entonces, hay muchas técnicas, por ejemplo, principalmente las técnicas de ATR fitil, microfitil, todo que se puede hacer como un combinado de información con las técnicas de espectrometría de masa, de resonancia magnética, de identificación
por microscopio electrónico. Y todas estas técnicas, la idea siempre es avanzar en una identificación y una caracterización mejor de estos microplásticos, que es un problemón que tenemos en el medio ambiente. Y una cosa que veo muy provechosa y muy positiva para el futuro es que estamos avanzando en la identificación de los aditivos y de los contaminantes, que esto para futuras clasificaciones, principalmente de fuentes, de dónde viene ese plástico, va a ser una cosa, un diferencial muy grande. Entonces, esta era la idea que quería pasar, discutir un poco. Agradezco a todos que se quedaron por ahí todo este tiempo. Aquí dejo algunas lecturas que utilicé y otras que están citadas por el texto, pero son lecturas que son muy importantes para comprender un poco de todo. Y bien, gracias a todos por la presencia. Muchas gracias, Marcelo, por tan completa presentación. Nos abre bastante los ojos y la mente a todas estas técnicas que se están desarrollando cada día, van apareciendo nuevas técnicas, lo que nos mostrabas. Y bueno, me quedo yo, por lo personal, por lo importante, lo último que dijiste. Lo importante, pueden haber muchas técnicas, no todas al alcance de todos nuestros laboratorios, pero hay que pensar por qué vamos a aplicarla, cuál es el objetivo, cuál es la pregunta científica. ¿Va a ser un monitoreo? ¿Vamos a estudiar contaminación ambiental, exposición al ser humano? Entonces, es importante, como decías tú, partir de ahí y ahí ver el abanico de posibilidades que tenemos. En el chat no hay preguntas, pero por eso quiero dejar entonces ahora el micrófono abierto, por así decirlo. Si levantan la mano, si quieren intervenir algunos participantes, son bienvenidos. Ah, el profesor Benjamín, hay una pregunta de acá. Muchas gracias por el overview. No, solo quería preguntarte de todas estas técnicas, ¿cuál es la más madura que tienes tú para el tema específico que estamos viendo de determinar origen de microplásticos? Ok. Yo creo que la más madura sería la pirólisis asociada con espectrómetro de masa por cuenta de la capacidad de identificación de aditivos y contaminantes. Además que ella posibilita también una análisis de mezcla. Entonces, poder tener una muestra que tú no consigues identificar en un microscopio, no consigues alcanzar con un microfitilo, un micrograma, y aún consegue hacer una clasificación de la presencia de los plásticos que están ahí, de los nanoplásticos que están ahí, con informaciones de contaminantes y aditivos, yo veo como una cosa muy evoluida. También tengo que citar la parte de resonancia magnética. Esta no domino tanto lo uso de la técnica, pero el nivel de material, de cantidad de material para el uso de la técnica es menor que el de pirólisis. El problema es que hay algunos tipos de plásticos, algunos analitos que aún no se tiene tanta información. Entonces, las dos están avanzando bastante, las dos están, digamos, con una ventana abierta a explorar diferentes estudios, pero hoy, tal vez por cuenta de proximidad, no voy a dejar de decir eso, por cuenta de comprensión, veo la pirólisis como siendo una de las más avanzadas. ¿Cuánta cantidad se necesita mínima en pirólisis? ¿Cuántos microgramos, miligramos de El material? pirólisis, de texto de literatura que se tiene para clasificación del plástico, se ha utilizado 50 microgramos. De 50 microgramos. Eso. Para resonancia, creo que este que cité utilizaba 0, va a ser como 20 microgramos. 20 microgramos. Eso. Pero en NMR hay que poner un solvente. Exacto. Y ahí se pierde un poco, tal vez dependiendo de algunos aditivos y contaminantes que no se va a conseguir identificar. Es el gano y pérdida que cada técnica tiene, pero esto se pasa con todos. Hay limitaciones para todo que tenemos y la verdad es que
es muy bueno ver cómo las personas están utilizando distintas cosas para intentar trabajar con microplástico. Gracias, Marcelo. Sara Purka, profesora. Sí, buenas, Marcelo, gracias por la presentación. Y era un poco también relacionado con la pregunta de Benjamín, ¿no? Porque nosotros, bueno, con la red, ¿no? En Remarco, estamos apostando por responder, ¿no? Varias preguntas. El tema de la fuente me parece súper importante, pero mi pregunta iba más ahora con tu experiencia, ¿cómo podríamos, ¿no? En los próximos 5 años, ¿no? Planificar, ¿no? Tal vez alguna metodología para implementarla en la red, sabiendo obviamente nuestras debilidades, ¿no? En Latinoamérica, Ujú. a dónde podríamos apostar, ¿no? Porque es claro que con el RLA 7028 varios países van a poder, ¿no? Ujú. Tener un nivel 1 tal vez o 2, ¿no? Inclusive para poder usar algún equipo, ¿no? De espectrografía, ¿no? Pero, ahora, ¿qué sigue, ¿no? En los próximos 5 años, ¿tú cómo lo ves, Marcelo? Gracias, Sara. Bien, creo que pensando en un tiempo que voy a decir corto para, digamos, adquisición de equipos, esas cosas, yo veo la técnica de análisis elemental como siendo una cosa un poco más viable. Digo eso porque sé que en la América Latina tenemos bastantes grupos que tienen este tipo de infraestructura implementada y además, si estamos trabajando en la escala, digamos, de 300 micra a 1 milímetro, tal vez a 5 milímetros, esta fracción se puede analizar microplásticos individuales. Y bien, una vez analizando perdóname, el plástico individualmente, se puede utilizar, como hizo el trabajo que presenté, fuentes matriciales como fuentes de producción de tipos de plásticos en la caracterización de dónde viene, de cómo es producido. Obviamente estamos trabajando con fuentes y sabemos que hay fuentes que están fuera de nuestro alcance. A veces tenemos un plástico que está ahí en Brasil, pero puede tener venido de, no sé, de Europa u otro punto. Pero la parte principal de este tipo de análisis de fuentes es que tiene que ir agregando información. Y en este punto, pensando en un plazo corto de tiempo, la clasificación, principalmente la comparación del delta isotópico de un plástico único, como de 1 milímetro de 300 micras, con las informaciones que ya tenemos de producción de plástico y las razones isotópicas de este material primario, sería un buen comienzo para empezar a hacernos clasificación e identificación de fuentes. Obviamente, también estoy pensando que la infraestructura de América Latina ya cuenta con un poco de base de arranque. Entonces, Brasil tiene la posibilidad de hacer el análisis. Se no hablo, digamos, tonterías aquí, pero creo que Cuba también ya cuenta con la infraestructura. Hay otros puntos que se puede utilizar y se sumar para hacer este tipo de trabajo conjunto. Gracias, Marcelo. De nada. Eh, Joaquín Urbina quería también intervenir. Hola, buenas tardes. Gracias, Marcelo, por tu presentación. Muy interesante, bastante información. Pero no sé si puedes contestar esta pregunta o tal vez sería para Benjamín, pero decidan. Eh, Cuando, digamos, uno está haciendo análisis de microplásticos usando,
no sé, micro Raman o micro FT IR, se da uno cuenta que no hay, digamos, coincidencia total o absoluta en, los polímeros. Entonces, ya se había discutido que puede ser degradación del mismo polímero, o estoy pensando tal vez si ya habrán visto algunos casos en que los espectros, bueno, detecten como contaminantes orgánicos, los como POPs, porque se absorben la superficie la micropartícula. No sé si han visto casos así. Ujú. Bien, Gracias. de nada, no, gracias por la pregunta. Voy a dejar a ese profesor Benjamín, ¿no? No sé nada. No sabe. Entonces, no puedo garantizar que el análisis de Raman pueda identificar POPs. El profesor Benjamín Muy baja la concentración. profesor Benjamín está diciendo que a veces es muy baja la concentración. Pero todos los trabajos que están haciendo principalmente para contaminantes, para degradación que sea, no dejan de intentar utilizar las técnicas de Raman y de infrarrojo antes de utilizar una técnica de espectrometría o una técnica, digamos, destructiva para este fin. ¿Por qué digo eso? Hoy tenemos una base de información que es muy voltada para la identificación química. Entonces, mucho esfuerzo ha hecho para que hoy tenemos mucho conocimiento de poder identificar químicamente un microplástico, principalmente por infrarrojo, los casos más, digamos, los números de artículos envolviendo microRAMán y FITIR son los mayores. Entonces, estas técnicas aún son, digamos, la base para la pesquisa en este tipo de asunto. Tal vez, y esto es un tal vez bastante grande, la técnica de Raman puede no ser un POP, pero la combinación tal vez de Raman con espectrometría de masa, cromatografía con espectrometría de masa, puede llegar a un punto de cuantificar este tipo de contaminación. ¿Por qué digo que esto es un tal vez? Porque las técnicas que conozco para análisis de POPs no son muy amigables con microplásticos. Entonces, tal vez no sería una cosa tan eficiente, pero yo veo que una posibilidad. Como dije, tiene mucha cosa abierta. El profesor Benjamín dijo que la concentración en microRamón es muy baja, pero tal vez podemos potencializar esto con análisis por cromatografía o tal vez por una pirólisis e intentar alcanzar alguna cosa de este tipo. Pero ahora yo no creo que tenga nada pronto o algo en esta dirección. Gracias, Marcelo. De nada. Gracias, Marcelo. Nos pregunta María del Mar, dice, eh, más o menos qué costo tiene el análisis de pirólisis. Entonces, esto es un problema. La técnica de cromatografía gasosa es una técnica un tanto cuanto cara, porque el gas de Araste es un gas que tiene que ser un helio ultra puro, que está muy caro, muy caro. Y bien, para nosotros que vivimos en América Latina, es una cosa que se está tornando raridad por cuenta de todo este problema con la guerra afuera. Y la llegada del gas acá es muy compleja, entonces esto encarece mucho. Entonces, en este momento, te digo que es un análisis bastante cara, no podría cuantificar en
en plata, digamos, cuánto vale una análisis, pero el equipamiento también es un equipamiento que es un equipamiento caro. Entonces, las personas que están utilizando estas técnicas más y más están más en la Europa y allá es más fácil alcanzar las cosas, principalmente los consumibles. Entonces, no sé cómo, no puedo te decir un número, pero te digo que hacerlo acá en América del Sur en el momento es un análisis un tanto cuanto caro. Ojalá las cosas se queden más baratas futuramente. Gracias, Marcelo. También hay una pregunta de Eva Tapia, de México. Nos dice, soy estudiante y aún soy nueva en el tema de los microplásticos. Mi duda es que la parte de fracciones isotópicas que explicaste se usa para caracterizar el tipo de polímeros. Pero entonces, ¿la fracción isotópica de los organismos puede ser alterada por la presencia de microplásticos? ¿Se podría utilizar para identificar presencia de microplásticos en organismos vivos? Y muchas gracias. Entonces, esto entra, gracias por la pregunta, es una pregunta muy importante. Esto entra en la temática que habló un poco el profesor Benjamín en lunes, que hay mucho estudio de cuantificación digamos, presencia de microplástico en los organismos. Hay mucho estudio de cuantificación en diferentes tejidos. Hay mucho estudio diciendo que sí hay una influencia del microplástico alterando el metabolismo de los organismos, pero aún no hay correlación de que la fracción isotópica del plástico altere cualquier fracción de tejido. Yo no creo que en situación normal va a tener una fracción tan grande de plástico porque la proporción de plástico con los restantes de los nutrientes y comida que estos animales comen y aumenta su biomasa es tan significativa para hacer este cambio. Porém, se tiene una variación en el metabolismo por cuenta de la presencia de plástico, sí se puede tener pequeñas variaciones en el delta del organismo también. Perdón, una pregunta sobre eso, pero que se modifique un cociente isotópico en organismos vivos significa que ellos consuman un alimento natural disponible para ellos que cambia obviamente la dotación de los isótopos dentro de su organismo y eso es lo que se mide como transición. Ahora, la pregunta es cuánto consumen de microplásticos versus las otras cosas que consumen. No sé lo que come un poliqueto, ahí me lo tendría que explicar un biólogo marino aquí que me diga, ¿qué come un poliqueto? ¿Ya? Sí, vamos a mirar eso. O los otros organismos marinos pequeños que son blancos, del zooplancton. Por ejemplo, me estaba escuchando a Caroline, que trabaja en la Universidad de Concepción, y que ella tiene un estudio en un determinado cangrejo donde puede consumir y acumula, y podría eso ser uno de los estudios modelos, lo hizo con uno de los profesores de allá, que es su tutor. Pero entonces tiene que ser, hay que comer harto para que las cosas cambien, Una porque concentración muy tu grande. dotación de carbono de distintos isótopos se mantiene estable, salvo que tú tengas realmente un cambio de alimentación en eso. En los mejillones no va a pasar nada porque acumulan muy pocos. Tenemos 8 partículas por organismo. Lo que hay ahí no va a pasar. No va a pasar con eso. Ahora, podría ser interesante, y esto es una pura especulación, que cuando estos organismos se intoxican con floraciones algales nocivas y toxinas marinas, donde sí filtran mucho de la microalga tóxica, pasa a ser su principal alimento, ahí podría verse si hay un cambio del cociente isotópico, podría ser, eso interesa, porque sí, eso es alimentación real, en ese caso de los filtradores. Pero es pregunta para los Sí, biólogos, o a lo eh, mejor ya se hizo. entonces, para esto tenemos acá João.
João es un biólogo. Yo pasaba por aquí. No. No, bueno, sí es un tema que me interesa también mucho. Por ejemplo, tenemos los monitoreo por cuenta de los otros proyectos de RDA con temas de automatización y floraciones. Y sí, estamos monitoreando los cambios de isótopos y sí hay algunas cosas interesantes, sí. Pero a respecto de, bueno, de uso de polímeros como fuente de carbono para fisiología y todo, yo creo que tú pasó por un paper también, Marcelo, que tocaba un poco en este tema que el título es como Tracing Fate of Microplastics. Y, y en este paper lo que hicieron fue marcaron los polímeros de polietileno, yo creo, con carbono 13. Entonces, enriquecieron con isótopo más pesado y pusieron algunos organismos a este polímero. Entonces había como microalgas, también zooplancton, que por supuesto comen las microalgas y así en diante. Y miraron un enriquecimiento de carbono 13 y algunos de los ácidos grasos de las microalgas y todo, y también bacterias. Entonces, se supone que sí hay influencia de los polímeros como fuente de carbono porque están enriqueciendo los constituyentes de las moléculas de las bacterias Claro. y miraron eso ¿Y qué organismos eran esos, te acuerdas? Ah, bueno, podemos Es- ver. No sé si está abierto acá, pero gracias. Entonces acá hay distintos organismos como Daphnia, que es un zooplancton, algunas microalgas. Y sí miraron un enriquecimiento de carbono 13 en algunos de los ácidos grasos, como ácido palmítico, y por supuesto ácido oleico, que es muy importante, y linoleico. Entonces, sí hay una influencia así de lo polietileno en, en la, en la biomasa de los organismos que asimilan eso. Pero quería salientar es que para estos organismos la concentración que se fue puesta fue alta. Sí, sí, súper. Exacto. Entonces es como hablaba el profesor Benjamín y dijo que la cantidad de biomasa, digamos, adquirida tiene que ser significante para el cambio del delta 13. Y como dije el profesor Benjamín, hay organismos que no alcanzan se alimentar, digamos así, o recibir la presencia de tantos microplásticos. En este caso, como fue una cosa, digamos, modificada, querían saber distintas modificaciones y se pusieron a poner una cantidad que era significante para la biomasa total del organismo. Pero obviamente, si tiene una grande cantidad de material ahí disponible, se puede cambiar. Sí. Sí, estos experimentos ponen como Bastante. 1 millón de veces. Exactamente. Claro, claro. Exacto. Pero igual interesante que ingresa. Exacto. Sí. Ujú. Rojito. Aquí. Y muchas gracias, Marcelo. Yo creo que ya vamos terminando por el día de hoy. Te agradecemos todas tus charlas. Gracias también a todos y a ti, Fernanda, por la presencia y